En Camarín tenemos dos noticias, una buena y una mala. La mala es que no hay fútbol nacional por varias semanas. La buena es que es porque hay un Mundial Sub-20 que se juega acá en Chile. Chile, obviamente, es parte. ¿Qué otras figuras hay? ¿Qué diferencias hay con el Mundial del 87 que se jugó también en nuestro país? Bienvenidos a Camarín 90. Vamos, un aplauso juvenil a Camarín 90. Hoy día en modo Lolo, en modo tralalero, tralalá, en modo Brainrot, porque vamos a hablar del Mundial Sub-20. ¿Cómo están, chicos? Súper bien. ¿Bien? Esperando. Esperando, ansiosos, como niños en Navidad. Sí. Me gustan los mundiales. ¿Te gustan los mundiales? En eso estamos todos de acuerdo. Hay gente que no le gustan los mundiales. Ya, para esa gente y para todos ustedes también, por favor, suscribirse acá a Minuto 90 para que no se pierdan nada de lo que hacemos. Reino Fútbol, Camarín 90 también en nuestras redes sociales. Queremos llegar a los 16.000 seguidores, ustedes lo saben, así que por favor la suscripción y ponerle la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros lanzamientos y nuestros programas acá en nuestro canal de YouTube. Dicho lo anterior, como siempre, Mundial Sub-20, Chile, que nos va a tener sin fútbol nacional, pero con la opción de ver a las estrellas del futuro, donde Chile juega un rol protagónico. ¿Cómo deberíamos esperar? ¿Qué deberíamos esperar de este Mundial Sub-20? Que me llega como un premio de consuelo, como... Usted que tiene como... ¿Cuántos mundiales tiene ya en el cuerpo? No tanto. Premio Nacional de Periodismo Deportivo, además. El mundial, a ver, hay una mirada como organizativa, que me parece que es muy bueno que Chile haga mundiales, de todo. De hecho, tiene, para la población que tiene Chile, para los títulos que tiene Chile, tiene una alta cantidad de organización de campeonatos importantes. Hay una sobre representación de los mundiales per cápita de este país. Hemos hecho casi todos los mundiales, falta el mundial femenino, diferentes categorías. Y un mundial absoluto. Y un mundial absoluto lo hicimos, ¿te sentido? ¿Verdad? Sí, hemos hecho todo. Sub-20 y sub-20 dos veces. Femenino 87 también. Y femenino, claro. Entonces, eso es uno. En términos organizativos, me parece que hay una... Siempre es muy bueno. Y hay una mirada ahí que ojalá que el asunto funcione. En términos deportivos ya la cosa está más difícil. Ahí somos alérgicos un poco. Sí, está difícil. Ahí se nos complica. Está difícil porque ha cambiado también la dinámica de los mundiales sub-20. Eso también es un tema. Antes los mundiales sub-20 era como el foco de donde salían las figuras del futuro. Sí. Hoy día las estrellas ya tienen, a los 18, 19, están jugando Champions. Claro. Están peleando por el Balón de Oro, digamos. Sí. De hecho, ese es uno de los temas. Ahora, de hecho, hace poco hicimos un contenido en nuestras redes sociales, probablemente lo vieron, de las figuras que no van a estar en la Copa del Mundo Sub-20, y hay muchísimas estrellas que juegan en primera división en los grandes equipos. De hecho, probablemente en años anteriores habría sido más difícil hacer ese Sub-20 porque había que hacer un barrido muy detallado de figuras con números y todo. Acá los nombres salen a la punta de la lengua. Sin ir más lejos, el equipo campeón de la Champions, el PSG, tiene 3 o 4. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora los grandes jugadores no están en el Mundial Sub-20? Yo creo que tiene que ver con los ritmos del fútbol moderno. Finalmente, el ritmo global del fútbol obliga a estos jugadores a estar ya... Sumar minutos incluso es mucho más valioso que sumar minutos en un Mundial Sub-20, en primera división, por ejemplo. A los 17, 18 años ya los vemos jugando Champions, como decían, ya están destacándose. Entonces... Incluso hay quienes dicen que debería organizarse mundiales más jóvenes, porque es muy avanzado ya a los 20 años para el ritmo del fútbol actual. Claro, y ahora eso significa quizás como ceder un poco la mano, ¿no? Como que vamos a terminar jugando mundiales sub-9, sub-7, o como ¿dónde paramos? Porque en el fondo antes, yo todavía me acuerdo, muy pequeño, alcancé a ver los mundiales sub-23. Es por eso. Y ahora sub-20. Exacto, pero así como el sub-23 terminó, digamos, dividiéndose, terminó no jugándose como categoría, quizás el sub-20 en algún momento va a ser un 18 y no va a ser el 17 sino que el 18, no lo sé. En los mundiales sub-20 tú podías ver, por ejemplo, algunos extraordinarios jugadores que jugaron mundiales sub-20, hoy día es medio impensable. O sea, Messi fue campeón mundial sub-20, Maradona fue campeón mundial sub-20, Bebeto jugó un mundial sub-20, y podemos hacer una lista enorme de jugadores que brillaron y que saltaron al estrellato a partir de un mundial sub-20. Eso hoy día, no te digo que no ocurra, porque a lo mejor acá vemos algún futbolista que efectivamente... Más de alguno va a salir. Como más para un mercado más secundario, ¿no? Claro, ligas más secundarias. Claro, por lo menos desde esa óptica, por lo que decía Lavani, que coincido, los ritmos del fútbol hoy día te anticipan, ya cambió todo. Te anticipan los jugadores, te anticipan los debuts, la consagración. Lo único que no se anticipa es el retiro, que están jugando cada vez más. Te anticipan hasta los entrenadores, digamos. O sea, como los entrenadores empiezan a dirigir al tiro. Hay entrenadores muy jóvenes. Hay entrenadores, claro. Está todo muy joven. De jugar y uno envejeciendo acá, por Dios. Empiezan a jugar al tiro. Entonces, me parece que ahí hay una mirada.
Que no quita que acá vamos, ojalá, a ver un buen campeonato y hay que ver. Pero si uno dice así como los focos de los grandes jugadores no vienen las grandes estrellas, a los últimos mundiales sub-20 tampoco pasó. Yo me acuerdo de Pogba, Pogba, por ejemplo. 2013 que en Francia. Que era como el fenómeno, así como no. Y acuérdense que Pogba puede jugar un mundial sub-20, porque Pogba ya tenía nombre. Pero es verdad, de ahí en adelante, me acuerdo de ese mismo mundial, bueno, el mundial 2013, para los que recordamos la fatídica incursión de Mario Sala y compañía, muchos se fueron a Europa. ¿no? Claro. Como seguía siendo una vitrina. Claro, pero imagínate el mundial que juega Chile el 2007, ¿no? Con la generación de Alexis, de Vidal, ellos eran jugadores que ya estaban jugando y estaban un poquito más armados. Eso ya no se da mucho. Fíjate la cantidad de partidos que tenían en primera ese equipo con la cantidad de partidos que tienen en primera esta selección. Tienen mucho. Hay algunos que ni siquiera suman minutos todavía en primera. Es verdad, y son llamados a las selecciones menores y no tienen un rendimiento en primera división. Pese, y acá vamos a hablar del caso chileno, porque también tenemos que hablar de, bueno, cómo afecta esto a Chile, ¿no? La famosa regla del sub-21 que Córdoba ha dicho que no le gusta, que hay muchos críticos. Debería, se supone, darnos una ventaja comparativa, ¿no? Porque en ningún otro lado del mundo se está haciendo la regla sub-21. Chile iría a jugar bien, ¿no? Yo creo que en lo concreto eso no es tan así. Ese es el punto. Sí, bueno, yo decía que más allá del grupo de jugadores que están nominados y del trabajo que ha hecho Córdoba, que me parece que ha sido muy bueno en términos todo el mundo lo ha dicho de seleccionador, bastante bueno, pero el problema estructural en Chile es que no hay un buen trabajo de las divisiones inferiores. Claro. Y eso nos está pasando la cuenta en todos los sentidos, y también no es solamente responsabilidad, creo yo, del seleccionador, sino de los clubes, por ejemplo. Ya hay un tema estructural que va para abajo. Vamos a seguir hablando de esto. Antes, recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Vamos a llegar a los 16.000 seguidores. Ustedes ya lo saben. Háganse parte, pongan la campanita. No se pierdan nada de lo que hacemos acá en Minuto 90, Reino Fútbol, Camarín 90. Y también todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, para enterarse de esto. Y también de la cobertura del Mundial Sub-20. Obviamente, porque vamos a estar cubriendo los partidos más importantes. Los de Chile, los grandes eventos definitorios de una final que trae, entre otras cosas, a Gianni Infantino. Volviendo al caso chileno, el nivel de Chile, siento que se juega hartas cosas en este mundial, porque el fracaso de la selección absoluta da para estirar o mover quizás la mirada a, bueno, quiénes son los que vienen. Esta es la mejor vitrina del mundo, digamos, más allá de que un mundial que clasificamos por ser anfitriones, y lamentablemente el equipo de Córdoba demostró que no estaba para jugar el mundial en cancha, porque en el sudamericano quedamos fuera. Pero ¿da para ilusionarse esta selección? ¿Cómo lo ves, Cristian? A ver, para ilusionarse de llegar a los más altos del mundial, yo lo veo difícil. En una de esas. En una de esas se da, si Dios quiere. Sí. Mira, fíjate que voy a contar lo voy a reflejar a través de una historia, digamos, ¿no? Ya. Vengan niños. Cuando terminó el Sudamericano 2007, el técnico José Surantay, me acuerdo que nos comenta que Chile clasifica cuarto. En el Sudamericano Chile sale cuarto. Y clasifica al Mundial, pero sale cuarto. Y Surantay dice, en el Mundial nos va a ir mejor que en el Sudamericano. Terminado el Sudamericano, o sea, estando en Paraguay todavía. Digo, pero ¿cómo va a ir mejor en un Mundial que en una clasificación continental? Y él decía que de pronto, jugando con otro equipo, a Chile le acomodaba más que jugar con equipos de este lado del mundo, y que además en la nominal iba a hacer algunos ajustes y qué sé yo. Bueno, sale cuarto en el Sudamericano y sale tercero en el Mundial. Ahora, eso significaba una mirada en particular, donde él sabía que había una materia prima. Yo creo que Córdoba acá sabe que hay una materia prima que no tiene luces demasiado brillantes, pero que sí puede llegar a ser pareja. Entonces creo que va a trabajar desde lo colectivo y de ser un equipo macizo y parejo, no de grandes luces individuales. Me parece que el caso de Chile va por ahí. Muy difícil que haga un cambio y un jugador te solucione un problema. O sea, de hecho en estas selecciones que hablábamos, el 2005, 2007, 2013, en el sudamericano ya habían nombres que brillaban por luz propia, digamos. Claro, exactamente. En 2005 juega Matías Fernández, el sudamericano, y si no el mejor jugador del sudamericano, pegaba en el palo. Como que un jugador extraordinario. De hecho, los Isla, los Medel, vienen a ser protagonistas en el Mundial, pero la selección sub-20 de Canadá, con el respeto a la generación dorada, insisto, era la selección de Alexis, ¿no? Era la selección de las figuras que ya eran figura y que el resto los vinimos a conocer pasados los partidos. O sea, el partido de Isla contra Nigeria, el 4-0 en el tiempo extra,
el partido consagratorio de Isla, pero hasta entonces Isla no era la gran figura del sub-20. Y de hecho el Mundial, Alexis juega muy poco en el Mundial. De hecho, Alexis juega muy poco en el Juega muy Mundial, poco, estaba exactamente. lesionado. Destaca Biangosi, destaca el Nico Medina, el mismo Isla, pero Era un grupo muy sólido de mente, ¿no? era Como muy un fuerte. grupo muy sólido de Hasta mente. ese partido fatídico con Argentina, al menos, nunca perdieron. Sí, es verdad, es verdad. Y hay que ver de qué están hechos los jóvenes ahora. Pero a propósito de la norma que tú estabas preguntando, Mati, que estabas comentando la norma del sub-21. En los mundiales juveniles que Chile le ha ido más o menos bien, ¿no? Bien o más o menos bien. El 87 sale cuarto, no existía norma de sub-21 en el torneo local. Para nada. El 2007 sale tercero, no existía norma de edad para jugar en el torneo de primera división. El 2013 que llega a cuarto final, que dentro de todo no es un mal resultado, tampoco existía una norma. Ahora tú tienes una norma y sacáis menos jugadores, ¿no? Entonces, evidentemente, la data te demuestra que la norma no te va a generar más futbolistas. ¿no? Pero es un problema de la norma per se, o es porque también puede ser ser abogado del diablo acá. Puede ser un tema multifactorial también. Es un tema de los clubes, para mi gusto. Multifactorial, sin duda. Sin duda que depende de un montón de factores. Pero, lo decía la Habana hace un rato, son los clubes. Los futbolistas salen de los clubes. Si no sacamos futbolistas, es que no salen de los clubes. Son los clubes los que tienen que generar futbolistas, ¿no? Y también está esa cosa como de cumplir con la norma muy a la fuerza, ¿no? Sí. Como que hay algunas trampitas por ahí también. Entonces siento que tampoco hay como un compromiso real con decir, bueno, apostemos por los jóvenes. Por ejemplo, no sé, Marchand, que es como un jugador que todos quisiéramos ver más en Colo-Colo, no se entiende por qué no suma más minutos. O porque empezó a jugar tan tarde en la temporada, Exactamente. digamos, si lo tenían ahí sentado, no creo que de un día para otro haya despertado con las piernas de Lamine Yamal, digamos, como que no se explica. Hubo risa. Ya, Yamin Marchand, le dice un amigo. Lamine Marchand, pero sí. Y además, ya para ir también cerrando el tema del Mundial acá, si no hay grandes figuras, ¿qué esperar de la competencia, ¿no? De un espectáculo atractivo para la gente? Que logre convocar, ¿no? El torneo. Yo creo que va a ser de todas maneras un espectáculo convocante, un mundial, es muy interesante ver. Y también, por otro lado, hay que mirar las oportunidades que tiene, por ejemplo, el hecho de que no hayan tantas figuras atractivas, quizás le da espacio también a otros para que podamos verlos, apreciarlos. A los nuevos, Exacto. a los, no sé, no Lamine Yamal, pero sí como nuevas figuras van a surgir. Ujú. El mejor jugador siempre va a estar, el Sí. goleador también siempre va a estar. Y por historia ya sabemos, o sea, con el mismo Mundial del 87 también hay entrenadores que se pueden lucir. Ya sabemos cómo marcó también el fútbol Es chileno verdad. lo ocurrido en ese momento. Es fundamental para ese mundial. O sea, para el fútbol chileno ese mundial. Y de hecho lo vamos a repasar un poco porque la última vez que, lo decía Cristian, hay millones de mundiales que se han jugado acá en Chile. Varios. Y el que más viene a colación es el mundial del 87. Cristian Arco, usted ya tenía ¿cuánto? No, tenía 9, 8. Tenían Un niño. 8 años y se Ocho, lo ¿no? sabe de memoria igual. No, Vamos a no, aprovechar no. de hacer un camino por la historia. No, pero también para comparar ambos mundiales porque son momentos distintos de Chile futbolísticamente y políticamente. También, como decíamos, es otro fútbol el que se juega. Aquí hay figuras que después fueron figuras. De hecho, vamos a repasar las cinco nombres. Uno de ellos ganó el Balón de Oro, eventualmente. Y cómo llega, porque además, y aquí vengan niños a la historia de Cristian Arcos, el Mundial no se iba a jugar el 87, se iba a jugar el 85. Claro. Y no se juega el 85. ¿Por qué no se juega el 85? El Mundial del 85, Chile pierde esa sede porque son básicamente dos motivos que están ligados. Una, que Chile no llega con la infraestructura, con los recursos, con la organización. No llega en buena medida por que se atrasa, digamos, un tema de gestión, evidentemente. Hubo un escándalo ahí también, un escándalo respecto a esa organización. De hecho, el comité organizador del 87 es otro, es distinto al del 85. Sacan algunos dirigentes porque hubo plata que se perdió en el camino. Pero además fue el terremoto del 85. Entonces eso hace que se retrasen ciertas horas porque se derivan presupuestos y recursos. Claro. Los mundiales de fútbol, los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, los organizan los estados. Entonces quien organiza el mundial es el Estado de Chile. Estado de Chile que en aquel momento es dictadura. Resulta que Chile pierde el mundial del 85 y se lo pasan a la Unión Soviética. Lo que demuestra que la FIFA en términos ideológicos le da lo mismo. Le da lo mismo, O sea, absolutamente le da lo mismo. exactamente lo mismo que uno organice con tal que ponga la plata, ponga las lucas y ponga la música. Entonces a Chile le prorrogan, algo que no siempre pasa. Es como, usted no llega al 85, ya, le vamos a dar el del 87. En general tú perdiste. O sea, si no organizáis un mundial, perdiste. Sí, se vuelve a sortear. Había una buena relación ahí entre los dirigentes chilenos, Miguel Nasur en particular, con el presidente Joao Belanche. Tenían incluso una relación de parentesco, ¿no? Era padrino de uno de sus hijos, hija, no recuerdo.
Y ahí se organiza el Mundial del 87, que se juega acá en Chile y que bueno, después tiene variados, digamos, reportes desde lo futbolístico, con jugadores muy notables que juegan en este Mundial. Y como bien decías tú, de fútbol chileno, porque se mete en semifinales el equipo que dirigía Luis Ibarra. Luis Ibarra era el técnico del equipo chileno del 87. Hay, como dijimos, hay una selección de jugadores que vamos a ver, de los que fueron, no sé si puede ser los 5 mejores, pero el tema de los mejores siempre dudoso. Mira, muéstrame el nombre en pantalla porque a mí me cuesta un kilo. Sí. Yo, croata, no te hablo. Este mundial lo ganó Yugoslavia, por si acaso. Sí. Lo ganó Yugoslavia. Robert Prosinecki. Usted que lo vio, por favor. Prosinecki era un gran jugador. Por lo favor. que pasa es que, mira, eso es súper interesante lo que tú dijiste. Es Yugoslavia. No es Croacia, Serbia. Todavía hablamos de Yugoslavia, sí, antes del conflicto de los Balcanes, ¿no? Que fue una de las mejores camadas juveniles, ¿no? Yo creo que es la mejor de todas. De hecho, es la mejor de todas de la historia. No tiene títulos mundiales Yugoslavia, solo en cualquier categoría, solo el que consigue acá en Chile. Robert Prosinecki era el volante salida de ese equipo. Y el primer partido del mundial es Chile-Yugoslavia. Chile debe ser el único país del mundo que organiza un mundial y que en el primer partido se pone al campeón mundial al frente. No sé si hay otro. Tengo una duda, porque de verdad es una duda. ¿Quién era el campeón vigente de los mundiales sub-20? En 85 no me acuerdo. ¿Quién ganó ese mundial? ¿Quién haya ganado el anterior? Pero en el fondo no era Yugoslavia. Digamos, solo nunca había sido campeón Yugoslavia. Y Prosinecki era la gran figura de ese equipo que, fíjate que le gana a Chile, le gana 4-2 en el primer partido. Y además consigue la simpatía del público chileno. Se produce algo muy especial porque el público chileno a partir de ahí empieza a alentar a Yugoslavia. Más encima, Brasil era el campeón del 85. Sí. Gracias Brasil 85. Entonces empieza a alentar al equipo de Yugoslavia, que tenía figuras extraordinarias. Pero no figuras consolidadas para nada, sino que... En ese tiempo no. Ese es el punto. Estaba en la Estrella Roja en ese tiempo. Eso es lo genial, después muchos fueron mundialistas, o sea, saltaron a Liga estrella. Siguiente, creo que... Claro, nos quería nombrar porque sé que vieron sí, algunos. Pues Zvonimir Boban. Para mi gusto fue el mejor jugador del Mundial del 87. Boban, él era el capitán de la selección, además yugoslava. Él, de hecho, patea el penal con el que Yugoslavia sale campeona del mundo. Le gana la final a Alemania en tanda de penales, que después tuvo una carrera extraordinaria, pero un jugadorazo. Un jugadorazo. Ese equipo croata estaba Prosinecki, estaba Boban, estaba Jarni, Stimac, Zucker, que sale segundo goleador del campeonato. No lo incluimos en la lista porque era demasiado Yugoslavia. Era demasiado. Y ese equipo es el que viene dirigido por Mirko Josic. De hecho, son imágenes ahí del título. Dirigido por Mirko Josic. Mirko Josic es técnico campeón del mundo. Esa historia es muy buena. Esa historia es muy buena. Claro, porque después lo contrata Colo-Colo para las divisiones inferiores. Colo-Colo contrata a Josic para las divisiones inferiores. Él viene a hacer una especie de pasantía. Estaba un tiempo. Se regresa a Yugoslavia. Y después se devuelve. Y claro, cuando se va Arturo Salá a la selección, la gente de Colo-Colo va a buscar a Josic para que llegue a la selección chilena. La base de este equipo, muchos de los que mencionamos son croatas, porque la base de este equipo sale tercera en Francia el 98, ya con la selección de Croacia. Sí, ahí se produce la separación y ahí efectivamente... Bueno, Croacia, que probablemente de todos los equipos que componen Yugoslavia es el que futbolísticamente sigue teniendo más peso. Los últimos mundiales ha tenido muy buenas apariciones, el Balón de Oro de Luka Modric, etcétera, etcétera. Siguiente. Marcel Vitecek. Que no es croata. No, de hecho, él es de origen polaco, pero jugó por Alemania. Jugó por Alemania ese mundial. ¿Por qué lo mencionamos? Él no hizo una carrera extraordinaria después. Y lo mencionamos porque pasa también en los mundiales. ¿Te acuerdas de la gran figura del mundial juvenil y que después se espera mucho de él y no llega? Vitecek no tuvo una gran campaña posterior y Vitecek es el goleador del mundial. El goleador del mundial juvenil de Chile es Marcel Vitecek, jugó en el Bayern Múnich. Alemán. Pero polaco. Es que él nació, es como el caso de Podolski, ¿no? Que son de nacimiento y de origen polaco, pero juegan en Alemania porque se van muy chicos y juegan en Alemania. Vitecek es más o menos la misma historia. Claro, tuvo una campaña respetable, pero se esperaba que fuera un delantero formidable. Hizo 7 goles, Zucker metió 6 en ese mundial. Hay promesas, yo me acuerdo de... Si digo el nombre, Diego Laxalt en Uruguay. Uruguayo, sí. Que también hizo una tremenda Copa del Mundo y no llegó mucho más lejos. Sigue jugando, obviamente, pero
Pero son nombres que se pierden, ¿no? A veces pasa, por eso lo incluimos acá, además porque fue la bota de oro, en definitiva. Fue el Sí, o goleador sea, es de ese, necesario mencionarlo. fue goleador de ese Quizás mundial. el mejor opuesto de esta situación es lo de Matías Sammer. Porque a diferencia del caso anterior, Matías Sammer llegó a ganar el Balón de Oro, Jugadorazo. ¿no? Jugador. Tiene la pinta de este actor de About Time, un actor que ahora está en la nueva película, en la nueva serie de The Paper. Verdad. No es Dominic Gleeson. ¿Cómo se llama Dominic Gleeson? Me ayudan con el dato. Pero, en fin, alemán, central, ¿no? Sí, pero, y ese es un súper buen dato, a ese Mundial del 87, geopolítica, esto es súper interesante para los verdad, mundiales, habían dos Alemania. Witeczek jugaba en la Alemania Federal y la gran figura de la República Democrática Alemana era Matías Sammer. Esa ya es una, ¿no? Alemania Federal sale segundo en ese Mundial y Alemania Democrática sale tercero. Le gana a Chile el partido del tercer y cuarto puesto en tanda de penales. Empatan a 1, un gol de Heidi González de Chile, y después Chile pierde en tanda de penales. Pero Matías Sammer en ese tiempo jugaba de volante salida, de un equivalente al 10. No jugaba de central. Y fue retrocediendo en la cancha. Era extraordinario, lo ponía ahí al arco y era extraordinario. Era bueno. Pero jugando de central era un señor jugador. O sea, era un jugador con una técnica pero extraordinaria, no corría, patinaba en la cancha, un jugador fabuloso, y en ese mundial la rompió. Justificado su premio también después. Bueno, ahí está con el Balón de Oro, con la camiseta del Borussia Dortmund. Ahí se parece a Martin Lierman. Mira, tiene un nombre de muchas caras. ¿Qué otro jugador puede haber sido así como, no sé, de pronto que pintara para mucho en Chile 2007 y que no lo descubrimos? O sea, hay varios... Pienso en Vidangosi, guardando las proporciones. Vidangosi, Carmona me soplaron por acá. Yo creo que Carmona hizo una buena carrera igual. Sí, igual. Sí, hizo una... Pero quizás para el... Como estoy de acuerdo siguiendo lo que dice la Vane, como personajes que tenían un papel o un rol en ese mundial o en los Chiles y que después en su carrera no fueron tan altas. Carmona era el líder natural de la selección. Carmona era el capitán de ese equipo. Era el capitán. Sí. Yo creo que, claro, uno habría esperado que quizás Carmona tuviese ese mismo rol en las en la selección adulta y nunca tuvo ese rol como después en el futuro. Con Bielsa fue cuando más jugó. Con Bielsa jugó mucho, pero ahora, como que se dio ese espacio de protagonismo. Carlos Carmona es el único futurista chileno que tiene 4 mundiales. Sí. Los dos de Bielsa y los dos mundiales adultos. Tiene 4 mundiales en el cuerpo. Háganse eso. No hay ningún jugador chileno que tenga eso. No, y ya cada vez más distinto. O sea, yo, para lo que pasa en Chile, imagínate, no pasa lo mismo que en Europa. Tenemos grandes jugadores en grandes ligas. No sé si los vamos a mandar al Mundial Sub-20. Digo, toco madera y todo lo que sea necesario, pero si, por ejemplo, explotara, no sé, Zidane Yañez. Y en 2 años más está en un equipo de Europa más o menos bueno. Es una súper buena pregunta. ¿Lo vamos a traer al Mundial Sub-20 o lo vamos a llevar al Mundial Sub-20? Bueno, yo no creo. Es que eso es una buena pregunta porque hay selecciones que tienen ese problema y nosotros no tenemos ese problema. No, me encantaría tener ese problema. Sí, alguien que me lo dé. Que nos sobren, por favor. Pero en rigor no lo tenemos. Pero es una súper buena pregunta. Nos queda un jugador y me da mucha risa porque le dijimos... Porque Cristian dijo, oye, le dije, traigamos un chileno. Porque ya está muy europizado el nombre y trae a Luka Tudor. O sea, el más chileno de los chilenos. Gran jugador en todo caso. Luka Tudor, el 86, 87, 88, jugaba un kilo. Era uno de los buenos jugadores, era el goleador del equipo. Hace un buen mundial, le hace 4 goles, si no me equivoco, en el mundial. Le hace 2 goles a Yugoslavia, le hace un par de goles a Togo también en la primera fase. Jugaba en la Católica, delantero de la Católica, jugaba con el Mumo Tupper arriba. Eran los 2 de Católica que jugaban arriba. Claro, es de origen croata, los papás o yugoslavo. De yugoslavo, claro. Es croata, pero yugoslavo, claro. Igor Tudor, Luka Tudor Bakulic, ¿ah? Se llama Luka. Y claro, en ese tiempo él ya jugaba. Entonces, cuando llega al Mundial Sub-20, él ya estaba en el primer equipo de la Católica, no era tan sorpresivo. Una selección chilena, bueno, ahí está parte del plantel, que tenía, en aquellos nombres no eran jugadores tan conocidos, pero algunos después se hicieron nombres muy habituales, ¿no? Estaba el Tudor, estaba Tupper, estaba Fabián Stay, estaba Lucho Murri, Fernando Cornejo, con Punta Cabello, bueno, el mismo Heidi González, Javier Marga, Heidi González, Candonga Carreño. En fin, había una cantidad de jugadores, un plantel, digamos, que le permitió a Chile estar entre los 4 primeros de un mundial. Y pierde semifinales con Alemania, pero pierde feo. Chile elimina en cuartos de final a Italia. Chile gana a Italia 1-0 con gol de Camilo Pino. Una Italia que hoy día Italia está disminuido, pero es Italia. Ahí tenía un jugador. Camilo Pino fue uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de Chile en ese mundial. Volante salida de Cobreloa. Tipo muy talentoso que ya jugaba en Cobreloa. Entonces estaba llamado a ser y él toma ese testimonio y juega muy bien.
Sin embargo, Camilo Pino después no tiene una gran trayectoria, ¿no? Juega en fútbol chileno, juega en primera, pero uno de pronto esperaba ese salto. Y si uno mira la nómina, a lo mejor, y empieza a mirar quiénes juegan afuera, a lo mejor está ahí, tuvo una carrera incluso más arriba de lo que muchos pensaban, porque Fabián Estay era de los más chicos de esa selección sub-20. Murray y Estay eran de los más chicos de esa selección sub-20 y los incluyen dentro del equipo y juegan los dos. Hay, para ir cerrando, hay una cosita más como a propósito de la nómina y de los jugadores. Hay algunos jugadores que están en esta nómina sub-20 que podrían estar en la sub-17 también. Sí. Para ir cerrando también, ¿cómo vemos esto que también responde a este trabajo conjunto que está teniendo Miranda con Córdoba, como de no unificar las divisiones, pero como están haciendo un trabajo conjunto, hay nombres que se están pasando por un lado para otro. Lo mismo pasó con la sub-20 y la adulta, en la última fecha FIFA, como sí. Hay nombres que como trabajan, entrenan juntos y todo. ¿Está bien? ¿O deberían quizás de repente, no sé, explotar en sus propias divisiones o tener como ese tipo de competencia antes de saltar a las divisiones más grandes? ¿Es apurar el crecimiento de los futbolistas? ¿O de repente ya, ¿sabes qué? Si un cabro de 17 te puede jugar al Mundial Sub-20, que te lo juegue. ¿Cómo lo ves? Manuel. Yo creo que está bien esa sinergia y ese trabajo colectivo entre generaciones. Creo que les suma. De ninguna manera les va a restar o va a complicar el proceso, sobre todo considerando lo acelerado que está el mundo, claro, la industria del fútbol hoy día. Pero sí me parece que es clave que los jugadores que están puedan sumar minutos en primera división. O sea, creo que eso es preocupante. Al menos para mí hay jugadores que todavía no están tan pulidos, independientes si juegan en primera vez incluso, pero que jueguen, que sean titulares, sí, que sumen minutos. Yo creo que eso es clave en ese sentido. Quizás hay nombres que a lo mejor no son tan llamativos como Rosell. No sé, por ejemplo, Rodrigo Godoy, pienso que es como uno de los que suman más minutos en primera división. Sí, o Higgins, lo hablamos hace un par de semanas. Hay varios jugadores de Higgins que tienen muchos minutos. Exacto. Entonces yo creo que ahí hay un valor agregado y que vamos a verlo ahora también. Es una prueba de fuego también para esos jugadores y para los clubes que incentivaron ese trabajo, que le dieron la posibilidad y le dieron la confianza a esos jugadores de verlo ahora también brillando. Que le vaya bien a Chile, imagino. Que le vaya bien, y además va en este fin de año, Chile va a tener 40 futbolistas con mundial en el cuerpo. Sumando el sub-20 y el sub-17, no deja de ser que haya 40 jugadores que van a tener una experiencia mundialista y que ojalá aprovechen esa experiencia mundialista y alargar la mayor cantidad de partidos que sea. Tú en el mundial tenés seguro 3 partidos. Hasta la final tenés 7. Digo, ojalá que tenga la mayor cantidad de partidos, porque los mundiales, sea con quien sea que tú juegues, te dan una condición distinta, un roce distinto. Jugando en Chile es una cosa, jugando afuera es otra cosa también. Entonces terminan siendo roces positivos. Dijo Córdoba que la idea de él es que ojalá, aparte de los 3 que ya están en la última nómina de la adulta, que esta selección te aporte por lo menos 4 o 5 más habituales en una nómina adulta. Claro, que son Ramos, Gargues, que se repiten. Bueno, es que estaba Román. Román como que... El gran ausente. El gran ausente. El lejos, el gran ausente. Y la gente le echa la culpa a San Paoli. San Paoli, el villano. Devuelvan a Román. Gente, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por toda su sapiencia. Gracias al Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Gracias por invitarme a tu programa. Ahí nos vemos en las canchas. No me ha invitado al suyo. Sí, nos vemos en las canchas. Vamos a estar haciendo la cobertura del Mundial Sub-20. A lo más que puedan alcanzar nuestras manitos de minuto 90. Sí o sí vamos a estar en la final en los partidos de Chile y ojalá, a nombre obviamente de todo nuestro querido medio, que le vaya bien a Chile, más allá de los procesos, más que validar un proceso positivo si le va bien, es que sea un incentivo para hacer las cosas muchísimo mejor. Hasta acá dejamos este camarín, nos vemos, gente. Chao. Que estén bien.